Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de estar aquí en una sesión más y pues voy a continuar con el tema de lo que es el desarrollo de un reporte de investigación o un ensayo. Y bueno, pues ya por aquí tenía un gran avance. Realmente también ya por mi cuenta avancé los últimos puntos debido a que no quería hacer como ya muy largos los videos. Creo que con los anteriores se comprendió el punto de lo que era pues la búsqueda de información, algo muy básico y pues ahora con la herramienta que tenemos más a la mano que es el internet, vaya, pero sí tomando en cuenta que no todas las páginas son de confianza y que pues preferentemente debemos visitar páginas oficiales de instituciones u organizaciones dependiendo del tema del que estemos hablando. En este caso, pues instituciones oficiales de la salud o páginas oficiales, por ejemplo, de los gobiernos. Y bueno, voy a leer nuevamente lo que va del reporte. Ya solo faltaría lo que son, bueno, la revisión general, es decir, realizar últimas correcciones, modificaciones y ya finalmente hacer la conclusión y poner las referencias. O también hace falta el título. Ese también debo pensarlo. No quiero que se llame solo coronavirus. La vida se encuentra en constante cambio y evolución, eso es algo que todos sabemos. Sin embargo, en 2020 sucedió algo que nadie se esperaba y que modificó el rumbo de la normalidad como la conocíamos. El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad aparentemente nueva, con origen en Wuhan, China, a finales de 2019 y que tuvo su gran estallido a nivel internacional a lo largo de este año. Se conoce diversa información respecto a ella, mas no la suficiente para mantener al tanto a la población con datos certeros y de valor. Es por ello que a continuación se presenta un reporte con los hallazgos más relevantes del coronavirus, desde su origen, historia y contagios hasta las formas de prevención y el futuro de la enfermedad. Bueno, todo esto corresponde a la introducción, me parece que está bien planteada, ya la había revisado en un video anterior. Y ahora sí se comienza el desarrollo del tema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19, la COVID-19, aquí hay un error. Debo escribirlo en femenino debido a que es la enfermedad, no el enfermedad. Aquí se me... Oh, sí, esto sí está bien. Es la enfermedad, bueno, puedo quitarla porque aquí vuelvo a repetir, la enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. En realidad, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En estos últimos, se tiene evidencia de causar enfermedades respiratorias, desde una gripe común hasta síndrome respiratorio agudo severo. De hecho, antes de 2019 no se contaba con la existencia de COVID-19, sino de otras variantes de coronavirus. SARS-CoV-2 es el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Su origen, aunque no se sabe con exactitud cuál es, se asocia a un mercado en la ciudad de Wuhan, donde se vendían mariscos, pescados y animales vivos, que luego de varias pruebas sanitarias fue clausurado por ser positivo a COVID-19. Lo realmente importante ahora no es de dónde vino, sino cómo detenerlo. Se desconoce quién fue el paciente cero. Es información muy difícil de obtener. Basta por ahora con saber que el virus vino probablemente de algún animal en contacto con un ser humano. La enfermedad COVID-19 es muy contagiosa ya que se propaga al estar en contacto con alguien infectado a través de gotículas que salen de la nariz o la boca. Por ello es importante mantener una distancia de al menos 1,5 metros, puesto que no se puede saber si alguien ha contraído o no el virus. Es posible ser un portador asintomático que pueda contagiar a los demás aunque no sienta absolutamente nada. No se debería actuar de manera confiada al estar cerca de cualquier persona. De acuerdo al sitio oficial de la OMS, de preguntas y respuestas de COVID-19, los síntomas de la enfermedad son fiebre, tos seca, cansancio y algunos menos frecuentes son congestión nasal,
dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto y olfato, erupciones cutáneas y cambios de color en los dedos de manos y pies. Suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Esto no quiere decir que todos vayan a tener los mismos síntomas y en el mismo nivel de gravedad. Son pequeños grupos los que tienden a ser más vulnerables y con los que se debe tener especial cuidado. Por ejemplo, personas de la tercera edad, pacientes con hipertensión, problemas cardíacos y pulmonares, diabetes, cáncer, entre otras. Si bien la enfermedad no tiene una duración exacta, podría estimarse una media de 30 días que el virus permanece en el cuerpo. Quizá los síntomas de gravedad duren poco, pero vayan evolucionando dependiendo del paciente, por lo que se recomienda su aislamiento total en este periodo. Se trata de un virus peligroso para algunos más que para otros, pero en general de interés mundial y del cual todos debemos cuidarnos. Todos debemos cuidarnos. Aquí está mal porque estoy cambiando la manera, el modo del verbo. Si se dan cuenta, acá estoy hablando en tercera persona. Es decir, no hablo de la manera nosotros tenemos, debemos, hicimos. No estoy hablando así, sino que debo decir, se debe, se piensa, se tiene. Y aquí todos debemos cuidarnos, está mal porque lo correcto, de acuerdo a lo que he estado redactando, es del cual todos deben cuidarse. Para evitar su propagación se pueden tomar las siguientes medidas preventivas. Por ejemplo, aquí si hubiera estado escribiendo en el otro tiempo, hubiera puesto, para evitar su propagación podemos tomar, podemos nosotros, pero no estoy hablando de nosotros, sino en general. Y bueno, aquí están las medidas preventivas de la CDC. Continuamos. Según registros oficiales de la OMS, los primeros casos, como ya se mencionó, se dieron en Wuhan, China, a finales de 2019. El siguiente caso reportado fuera de ese país fue en Tailandia a principios de enero de este año. Después, la enfermedad saltó a Corea del Sur e Italia, donde se esparció rápidamente. Continuó en diversas partes de Europa hasta que finalmente llegó al continente americano. De acuerdo a Statista 2020, los países más afectados por la enfermedad son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, entre otros. Los contagios son lamentablemente muy sencillos, por lo que no fue difícil que rápidamente esta enfermedad se convirtiera en pandemia. Aquí puedo cambiar rápidamente, forma muy rápida, para que no rimara con lamentablemente y no se escuchara como otra vez ente. México no se encuentra lejos de los países más afectados por COVID-19. De acuerdo a INEGI 2020, 12 millones de mexicanos se quedaron sin empleo debido a la pandemia, lo cual es un golpe muy duro para la economía y sobre todo para miles de familias en México. En el área educativa, por seguridad, millones de estudiantes dejaron de acudir a clases presenciales. Si bien muchos son afortunados y pudieron continuar con un modelo en línea, millones más no cuentan ni siquiera con una computadora o acceso a Internet. De acuerdo a El País 2020, 2,5 millones de estudiantes se vieron obligados a desertar por la pandemia, ya que tuvieron que comenzar a trabajar o simplemente no contaban con las condiciones necesarias para seguir con el estudio. Toda la población se ha visto severamente afectada, sin embargo, quienes realmente han vivido situaciones terribles son los miembros del sector salud. Nadie estaba preparado para un evento de esta magnitud y no existían las condiciones necesarias para atender a tantas personas enfermas. Representó y sigue representando un reto muy grande. Lamentablemente, aunque la salud sea un derecho universal, la demanda por atención médica debido a COVID-19 es sumamente alta,
Los servicios públicos e incluso privados en México no logran abastecerse por completo de espacio y material. La realidad en los hospitales es muy dura. De acuerdo a El Economista, nuestra tasa de mortalidad supera el 40% de los pacientes hospitalizados. Muchos médicos, enfermeras y demás miembros de este sector han perdido la vida en su intento por salvar la de otros. La enfermedad COVID-19 llegó para quedarse. No existe una cura o tratamiento como tal, solo algunos medicamentos que pueden aliviar ligeramente ciertos síntomas. Desde el inicio de la pandemia se escuchan frases como ojalá esto termine pronto, quizá puedan hacer una vacuna. No es tan sencillo como parece. La creación de una vacuna requiere un proceso largo y costoso. Para garantizar que realmente proteja a la población mundial, más de 7.000 millones de personas. Una de las vacunas que ya demostró eficacia contra la COVID. Me queda mucha duda de eso, ¿es la COVID o el COVID? Vamos a ver. Bueno, de acuerdo a la OMS, es la COVID-19, pero vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Oh, ¿qué pasó? Ah, ay, no puedo entrar. Veré si puedo entrar mediante mi celular, porque creo que ahí estaba la respuesta. La COVID o el COVID. Ok, creo que sí, lo correcto es la COVID. Ok, es en mayúsculas y femenino, debido a que es la enfermedad. Es correcto, COVID-19. Esto es en mayúsculas. Es la de Pfizer BioNTech, la cual empezará a distribuirse poco a poco en todo el mundo. Aún así, con la existencia de esta no se garantiza que todo sea como antes. Se debe ser precavido lo mayor posible. La vieja normalidad no volverá sino hasta 2022 o 2023, siendo optimistas. La realidad es que se debe lograr que al menos el 70% de la población sea inmune para asegurar que no se volverá a la pandemia. El futuro es incierto, sin embargo, lo mejor que puede hacerse, perdón, es seguir las medidas preventivas y esperar pacientemente. Muy bien, entonces hasta aquí se cumple con todo lo que se propuso en las preguntas de investigación. Abordamos de forma implícita todos los subtemas, que son los que están aquí subrayados en colores. Definición y origen, contagios, situación mundial, futuro. Si se dan cuenta, en ningún momento yo marqué, digamos, esa división en el texto. No puse, aquí empieza esto y esta es la introducción y este es el desarrollo. Realmente no se debe de marcar, aunque por acomodo, cuando lo practican, pueden escribirlo,
para guiarse y no perderse. Este fue el texto que se obtuvo de aproximadamente 10 preguntas. No es muy largo, es breve, es directo y yo creo que resume información muy importante y que puede ser de interés para muchas personas. Se trata de información confiable porque usamos fuentes confiables. No utilizamos páginas de dudosa procedencia, y mucho menos información eh, de la cual no estuviéramos seguros para causar pánico o pues desinformar. Cumplimos contestando a qué es, cómo surge, quién fue el primer infectado, tal vez no. Ya vimos que pues eso no se puede saber con certeza. ¿Por qué se contagia y cómo se previene? Los síntomas y su duración, cómo es que se esparció por todo el mundo, quiénes son los países más afectados, cómo se afectó a trabajadores, estudiantes y al sector salud en México, por qué es tan difícil obtener una vacuna y si se podrá volver a la vieja normalidad. A todo eso le dimos respuesta. Si se dan cuenta, al leer el texto, seguimos un hilo conductor de cohesión y coherencia entre párrafo y párrafo. Es decir, un párrafo nos guía al siguiente. Y bueno, yo ya le di un par de leídas, me parece que es lógico, tiene sentido, pero igual si ustedes identifican algún error ortográfico de coherencia, háganmelo saber y yo lo corrijo, porque como ya les había mencionado, cuando alguien ajeno a ti mismo lee tu texto, pues se va a percatar de muchas cosas que tú no puedes ver porque tú mismo lo escribiste. Entonces es más difícil como notar este tipo de errores o de repetición de palabras, etcétera. Vamos a buscar un título, vamos a probar con... No se me ocurre ningún original. Podemos poner... Podemos poner... Bueno, aquí ya se me ocurrió. Disculpen la larga pausa. Bueno, puse, por ejemplo, el virus que cambió al mundo. Al mundo. ¿El mundo? ¿Cambiar el mundo o cambiar al mundo? El mundo. El mundo. Mm, creo que es correcto, cambiar el mundo. El virus que cambió el mundo. Y pues ya es un poco más llamativo, ¿no? Aquí sí lees así en seco, coronavirus. Ya llama un poco más la atención. Se tiene un texto que pues es interesante, es llamativo y sobre todo es informativo, que yo creo que es lo más distinguible. Falta colocar aquí por último la conclusión y las referencias. Vamos a revisar cómo se escribe una conclusión. Este se me hace muy interesante, esta imagen. En una conclusión no hay que justificarnos. Por ejemplo, dice que está mal escribir. Quizá no sea un experto, pero creo que Abraham Lincoln fue el mejor presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX. Pues ahí ya pones en duda toda la información que escribiste, ¿no? Lo más correcto sería, de acuerdo con lo señalado y los resultados demostrados, no es de asombrar que Abraham Lincoln haya sido considerado por muchos como el más grande presidente de los Estados Unidos. Y así tienes tu información pues de una manera más directa, más firme y pues más formal, ¿no? Vamos a ver otra manera. Podemos usar ciertas palabras como según los resultados encontrados, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, finalmente, se puede decir, podemos afirmar.
Hay muchas maneras de redactar una conclusión. Aquí hay un par de consejos para redactarla. Repasar lo que se ha hecho, redactar los elementos clave, nuevas posibilidades, evitar información redundante. Solo hay que incluir las ideas principales de manera concisa, directa. No hay que escribir nueva información, es decir, no se pone nada que no se haya mencionado ya. No hay que extendernos demasiado. Debe ser pues lo suficientemente larga, ni muy corta ni muy larga. Un párrafo está bien. Tal vez no podemos confirmar nuestra hipótesis, pero hay que ser pues transparentes con la información y pues no contradecirnos a nosotros mismos. Quiero también que vean palabras para concluir. Tal vez suene un poco absurdo, pero es que realmente son muy útiles. Como consecuencia de lo expuesto, de esta forma, de esta manera, de este modo, de igual forma, en conclusión, en cuanto a lo abordado con anterioridad, en particular, en relación a lo antes expuesto, en última instancia, finalmente, por lo tanto, por último, y todas esas palabras y frases son las que dan un cierre a nuestro texto. Voy a hacer la conclusión en el siguiente video para no extenderme más en este, pero pues ya tenemos las herramientas para poder construir nuestra conclusión. Espero les haya sido útil este video y pues los veo en el siguiente. Muchísimas gracias por su atención, yo quedo al pendiente y nos seguimos escribiendo. Muchas gracias.